¿Vemos? Señor, te damos muchas gracias porque tú nos has regalado, Señor, este día. Nuevamente, Señor, tu día para que nosotros podamos reunirnos a estudiar tu palabra, Señor, y a mirarte, Señor, por medio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú ahora nos seas guiando en nuestro estudio, que nos seas dando la sabiduría, Señor, para comprender, ya que vimos que tu palabra nos permite el uso de las confesiones de fe, y también podamos entender cómo ellas son usadas por la iglesia. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Entonces, nuestra clase hoy es el uso de las confesiones de fe. ¿Sí? ¿De qué forma ellas deben ser usadas? Hay muchas razones por las cuales usar las confesiones de fe. Quiero exponer algunas en esta mañana. Y el primer uso de estas confesiones es que las confesiones son lazos de unión. Las confesiones son lazos de unión. Amós 3:3. Amós 3:3. Dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Este es un pasaje que a veces uso en las ceremonias de matrimonio. O sea, que una vez creo que lo sé, para no mentir. Y habla de esta unidad. Es posible caminar juntos, caminar hacia un solo destino. Si no estamos de acuerdo, no sé si todos han jugado esa la carrera de 3 pies. Dorimar, ¿ni la conoce? Me imaginé. La carrera de 3 pies es un juego típico donde dos personas se amarran el pie, y entonces queda uno amarra los dos pies amarrados y el otro. Entonces hay que coordinarse para poder avanzar. Entonces, finalmente, el que mejor se coordina va a ganar la carrera, van a poder correr juntos. Es chistoso porque generalmente van a haber algunas parejas, ¿no?, que se van a ir cayendo en el camino, que uno se va a ir arrastrando y el otro lo va a ir tirando, porque no hubo acuerdo. La clave es, por lo menos, decir, vamos a comenzar con este pie. Y ahí uno va a ir dándole la velocidad de todo. Entonces, el texto acá nos dice que no podemos andar juntos si no estamos de acuerdo. Y por eso yo les menciono que las confesiones de fe son lazos de unidad. La verdadera comunión, la verdadera armonía va a existir, según la Escritura, cuando los creyentes tienen una sola mente. Veamos 1 Corintios 1, versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ven aquí esta petición del apóstol Pablo de que haya unidad, una mente, un mismo parecer, hablando o confesando una misma cosa. Entonces, para el apóstol Pablo, una confesión común es necesaria para la unidad de la iglesia. En Filipenses 2, versículos 1 al 4, Filipenses 2 del 1 al 4, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión de espíritu,
si algún afecto entrañable y misericordia, completad mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Se vean cómo el apóstol Pablo también dice que la iglesia debe completar su gozo, le pide aquí a la iglesia de los filipenses, teniendo unidad, teniendo unanimidad, hablando lo mismo, sintiendo lo mismo, haciendo lo mismo. La contienda no debe ser parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque quiebra esta unidad. Entonces debemos tener una sola mente. Efesios 4, el versículo 3, va a decir, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, debemos estar unidos en el Espíritu, porque ese es el vínculo de la paz. No hay paz si no hay unidad, si no hay esta unidad en el Espíritu. Y vean luego en el versículo 13, ahí en Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vean cuál es el estándar al cual nosotros debemos llegar. ¿Para qué el Señor Jesucristo dio los oficiales a la iglesia? ¿Por qué dio los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores y maestros? Para perfeccionarnos. ¿Para perfeccionarnos a qué? A que todos lleguemos a la unidad de la fe. Dios no quiere que en la iglesia hayan muchas fes. Él quiere que exista en la iglesia una sola fe. Entonces, en el plan divino y en el propósito divino no está el que existan los presbiterianos, los bautistas, los metodistas, los pentecostales, anglicanos y no sé, cualquier otra denominación. Porque finalmente las denominaciones no son meramente, algunas sí, pero no son todas y no son solo divisiones humanas o divisiones solo por causas de ego, vanagloria, cosas así. Muchas veces están relacionadas por diferencias en la fe. Por ejemplo, nosotros no creemos lo mismo que creen los anglicanos o los bautistas. Pero Dios no quiere que sea así. Él no está contento con que exista dentro de la iglesia una posición o una parte que bautiza niños y otra que no bautiza niños. Él quiere que haya unidad en la fe. Y que todos seamos presbiterianos. Bueno, probablemente el bautista va a decir que todos seamos bautistas. Pero es el ejercicio en el cual nosotros estamos. Estamos precisamente mirando la Escritura, buscando argumentar cuáles son las posiciones y las doctrinas que la Escritura nos va a enseñar. Por supuesto, tienen sus posiciones. Según ellos van a decir que, por supuesto. De hecho, hay un viejo dicho que dice que todo hereje cita un versículo de la Biblia. Hasta los herejes, no estoy diciendo que los bautistas son herejes, los bautistas no son. Por el hecho de la posición del bautismo. El asunto es cómo interpretamos la Biblia. Porque tampoco todas las interpretaciones de la Biblia están permitidas. O una es correcta y las demás son incorrectas, pero no pueden estar todas correctas. Entonces, nosotros creemos en una posición que es la del bautismo de niños. ¿Por qué? Porque creemos que eso es la que la Escritura consistentemente nos va a enseñar. Y por lo tanto nosotros decimos, bueno, sus argumentos están equivocados y parte de la tarea del pastor presbiteriano, el teólogo presbiteriano, va a ser mostrar a su iglesia y a quien quiera escucharlo, por qué la Biblia enseña el bautismo de infantes.
Eso no nos separa como hermanos. Porque recuerden que lo que la semana pasada nosotros hicimos este punto. Las confesiones, los credos y confesiones van a hablar de aquello que es necesario para la salvación, pero no solo de eso. ¿De qué más hablan? ¿El segundo punto? No era la adoración. Lo que era necesario para la salvación y lo que era necesario para el bienestar de la iglesia. Entonces, el punto del bautismo no es una cuestión de salvación. Si yo no creo que los niños son bautizados, no significa que yo no voy a ser salvo. Ahora, esto va a estar bien en la vida de la iglesia, en el buen desarrollo de la iglesia, en el buen mirar a los niños dentro de la iglesia. No, ahí hay un problema que no va a afectar la salvación, pero hay un problema para la iglesia. El gobierno eclesiástico también. Los anglicanos, por ejemplo, que tienen una visión, o los congregacionalistas, bautistas, tienen una visión muy distinta a la nuestra. Eso no significa que ellos no son iglesias, que no son creyentes. Ahora, ellos están sujetos a muchos más problemas en el gobierno de la iglesia que nosotros. Esa es nuestra visión. Porque la escritura va a enseñar el sistema presbiteriano de gobierno. Bueno, ellos van a decir otra cosa, quizás. O sea, sí, dicen otra cosa. El asunto es que quién puede argumentar mejor a partir de la escritura, quién tiene la razón. Y vean aquí entonces cómo la confesión de fe nos va a traer unidad. Porque aquí yo estoy diciendo estas cosas y nadie se enojó y nadie dijo, no, pero el bautismo de niños no es bíblico o el gobierno de ancianos no es bíblico. Porque aquí somos todos presbiterianos y aceptamos una confesión. Y entonces no vamos a tener esos problemas de división dentro de nuestra iglesia local. Y eso es sumamente importante también, porque las confesiones de fe, cuando nosotros decimos, estamos sujetos a esta confesión de fe, esto es lo que nosotros creemos. Cuando ustedes se hacen miembros de la iglesia, ustedes tienen que prometer o que creen o que se van a someter a la confesión de la iglesia. Eso quiere decir, hay hermanos que en algún momento podrían decir, bien, yo no creo todo lo que cree la iglesia. Sin embargo, yo me comprometo a que yo no voy a hacer aquí una posición contraria. Yo sé que yo creo distinto, pero de igual forma yo me voy a someter a esta iglesia. ¿Por qué? Porque creo que en todos los demás puntos la iglesia está bien, porque veo la comunión de los hermanos, porque veo el cuidado de los presbíteros, porque los diáconos están haciendo una obra maravillosa en el futuro cuando vengan. Entonces yo acepto. Yo no voy a hacer un problema para la iglesia, pero yo sé que la iglesia tiene esa posición que es distinta a la mía. Eso no se contradice con lo que acabamos de ver, que la iglesia debe tener un sentido. O mismo hablar, no se contradice, o sea, obviamente lo óptimo es que todos creamos lo mismo, pero no se contradice en que esa persona no va a quebrar la unidad de la iglesia porque ella juró que él no iba a hacer una voz, se tiene que quedar calladita en esa posición. Y si no le gusta, se va. Así es. Porque eso se puede disciplinar porque quebró el voto que hizo. Y quebrar los votos es punible, se puede disciplinar. Yo no puedo ser miembro de la iglesia, yo me hago miembro de la iglesia y entonces empiezo el día del bautismo a quejarme y a crear disensión en hermanos, juntar hermanos para que nosotros vamos a poner esta posición ahora. De hecho, incluso es posible hacerlo. Es posible decir, bueno, la iglesia pienso yo que tiene algunas cosas equivocadas, pero ¿cómo lo hago? No creando disensión en medio de la iglesia, sino que voy a la sesión, converso, yo creo que esta es mi argumentación. Quizás convenzo a la sesión y la sesión va a tener que llevar un documento al presbiterio y al sínodo, que finalmente es el que ve el asunto de doctrina dentro decide finalmente lo que cree toda la iglesia. Es posible, pero el problema es la disensión, es el cómo quebramos ese espíritu de paz que debe haber en medio de la iglesia. Entonces, tenemos esa unidad que nos va a permitir la confesión de fe.
Y eso lo vemos entonces, primeramente, en la membresía de la iglesia. Todos los oficiales de la iglesia están comprometidos y han jurado, cuando hacen sus votos, recuerden cuando yo hice mi foto, cuando Ángelo y Arturo hicieron sus votos, de que ellos creen y aceptan lo que la iglesia cree. Ellos, distintos de los miembros, no solamente van a quedarse callados, porque un miembro puede decir, ya, yo no estoy de acuerdo, pero yo me voy a quedar callado. Los oficiales de la iglesia tienen que estar de acuerdo con lo que cree la iglesia. Ahora, ¿es posible querer exactamente todo? No, nuestra iglesia permite que los oficiales presenten los puntos en los cuales ellos no están de acuerdo con la confesión de la iglesia, con el testimonio, el libro de gobierno, con la constitución, y el presbiterio, dependiendo del grado de conocimiento, dependiendo del grado de estudio, dependiendo de la actitud del oficial, le va a permitir hacer excepciones. Sin embargo, en cuanto él no enseñe contra las posiciones oficiales de la iglesia. Pero yo tengo algunos puntos de excepción. Ellos son conocidos por el presbiterio. Yo no puedo enseñar contra la constitución de la iglesia. Los chiquillos también tienen, y ellos la presentaron también delante del cuerpo gobernante cuando ellos fueron recibidos o aceptados en realidad como para ser oficiales de la iglesia. Y los miembros también lo hacen. Los votos que nosotros leímos hablan acerca de eso. ¿Por qué debe haber esa unidad dentro de la iglesia, esa unidad doctrinal? Porque una casa dividida contra sí misma no se va a mantener, no se va a sostener en pie. Eso lo dice el propio Señor Jesús. ¿Sí? De acuerdo, ellos podrían enseñar eso. Por ejemplo, no que ellos, yo estoy en desacuerdo con lo que yo creo, ¿no? Yo a pesar de estar en desacuerdo, debo enseñar lo que cree la iglesia. Yo creo que ¿cómo lo hacemos? Esta es la posición oficial de la iglesia. La iglesia históricamente ha reconocido distintas posiciones. Pero esta es la posición oficial de la iglesia. Por ejemplo, sobre la diaconisa, pongamos el tema. Nuestra iglesia oficialmente reconoce que la mujer puede servir como diaconisa y puede ser ordenada. Ahora, no todas las iglesias presbiterianas creen así. Ni la iglesia reformada en toda la historia han afirmado que las mujeres pueden ser diaconisas. Y el pastor entonces va a mostrar por qué sí, por qué no, y va a decir, la posición oficial de nuestra iglesia es que sí. Ahora, yo no puedo exigirle a ustedes que voten o por mujeres, no puedo obligarles que voten por nadie, no puedo obligarles que voten por mujeres, no puedo obligarles que voten solamente por hombres, porque no tengo esa autoridad para actuar contra la posición oficial de la iglesia. Ustedes saben cuál es mi posición. Pero yo no puedo públicamente, ni tampoco de forma de disensión, traer y decirles, no, hagan esto o no hagan esto. Es público también que la iglesia en este mismo momento está discutiendo la cuestión de las diaconisas. En el próximo sínodo vamos a tratar el asunto de las diaconisas. No sé cuál va a ser el resultado, pero se va a tratar. Pero sí, porque tampoco aquel que tiene reserva o que ha hecho excepción en la Constitución va a poder enseñar contra su conciencia de que esto es lo que dice la Escritura, aunque sea la posición oficial de la Iglesia. Se va a tener que mostrar ahí esa también sabiduría en no ser contencioso con la Iglesia. Entonces, la confesión de fe nos provee la unidad para la iglesia local,
también en el ámbito mayor, a nivel de presbiterio y de sínodo. El cómo nosotros nos relacionamos con otras iglesias. Ustedes saben que como presbiterianos nosotros estamos unidos. Se supone que regionalmente, pero nosotros como somos de excepción no estamos unidos regionalmente con el presbiterio en el cual estamos. Hay un montón de otros presbiterios antes de... nuestro presbiterio está más al norte en Estados Unidos. Aunque también se llama el de Allegheny por una cordillera que hay, entonces el chiste es que de Allegheny y los Andes. ¿No? El chiste de pastores, el chiste de pastores. Pero hay chistes fome, no por ser fome deja de ser chiste. ¿No? Claro. Entonces nosotros estamos unidos con esas iglesias. ¿Por qué? Porque nos une una misma confesión. Ahora, hay muchas otras iglesias mucho más cercanas a nosotros. ¿Por qué no estamos unidas con ellas? Unidas formalmente dentro de la misma iglesia, la misma denominación. Porque no tenemos la misma confesión. Ahora, de grado un poco más lejano, porque nosotros formamos parte de la misma denominación, pero no somos sectarios, como si solamente nuestra denominación fuera la única cristiana o fuéramos los únicos presbiterianos o los únicos reformados. Nuestra denominación en Estados Unidos forma parte de otra asociación que se llama NAPARC. Es como la confraternidad de iglesias reformadas y presbiterianas de Norteamérica. Y ahí hay otras iglesias que no son salmodias exclusivas, que no creen en el reinado mediatorial, pero que sí las reconocemos como iglesias reformadas, como iglesias presbiterianas, como iglesias históricas y como iglesias finalmente de creyentes. Como en Latinoamérica existen también. Existe CLIR, por ejemplo, que es la Confraternidad Latinoamericana de Iglesias Reformadas. A nivel internacional existe la Alianza de Iglesias Presbiterianas Reformadas, que ahí sí nos une una confesión más, de forma más estricta. Entonces hay el lugar para que nosotros vamos también ampliando en cuanto a la estrechez de nuestro contenido doctrinal y de la unidad también. Entonces los miembros de la iglesia, pero también en nuestras relaciones intereclesiásticas, son importantes las confesiones de fe. ¿Por qué son importantes? También para separar. No solamente son importantes para unir, pero también son importantes para separar en el buen sentido. No para separarnos como creyentes, sino para separarnos para que no hayan peleas permanentes dentro de la iglesia. Imagínense un presbiterio donde hay salmodia exclusiva y no hay salmodia exclusiva. Bautismo de infantes, no hay bautismo de infantes. Gobierno congregacional y gobierno presbiteriano. Eso no terminaría nunca. Y estaríamos discutiendo y discutiendo y discutiendo porque finalmente son asuntos que, aunque no son necesarios para la salvación, son importantes para la iglesia. ¿De qué otra forma también nos ayudan las confesiones de fe? Para la disciplina y para el defender nuestra fe. Vean en Judas capítulo 1. Versículo 3. Judas 1:3, o 3 solamente, porque tiene un solo capítulo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de la común salvación, me ha sido necesario escribiros amonestándoos a que contendáis ardientemente por la fe que de una vez para siempre ha sido dada a los santos. Vea como aquí Judas nos va a decir que es una tarea de la iglesia el contender ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. O sea, la fe. La fe aquí no como el creer, como el hecho de creer, sino la fe como aquello que creemos. La fe puede ser usada de ambas palabras. Yo tengo fe, yo creo. Pero ¿qué es lo que yo creo? También hablamos de esa es nuestra fe. Entonces, ¿qué es aquello que nosotros creemos? Y más allá de lo que nosotros creemos, aquello que nos fue dado, el contenido de la fe que nos fue dada.
Nosotros tenemos que contender ardientemente por eso. O sea, cuando la gente dice que no debemos discutir por doctrina, está yendo contra este pasaje. De hecho, debemos discutir y ardientemente, de todo corazón. El asunto es más que nada son las intenciones de la discusión muchas veces, más que la discusión en sí misma. Los modos de la discusión más que la discusión en sí misma. Pero nosotros debemos discutir acerca de doctrina, porque es sumamente importante. Les mencioné yo de pasadita la semana pasada, cómo los primeros concilios se hicieron precisamente porque surgieron herejías que negaban la Trinidad, que negaban la divinidad del Señor Jesucristo, que negaban la humanidad del Señor Jesucristo. Y entonces vinieron nuestros hermanos en la iglesia antigua y dijeron, no, pues esto no puede ser, no podemos, estas cosas no pueden ser permitidas dentro de la iglesia. Y entonces ellos contendieron por la fe. Desde la próxima semana vamos a empezar a hablar acerca de la historia de la Asamblea de Westminster, pero vamos a ver ahí como nuestros hermanos también. La asamblea no fue una cuestión fácil de llegar a realizar una asamblea, y hubo discusiones, incluso hubo guerras, que resultaron finalmente en la asamblea que nos produjo los estándares de Westminster, porque ellos estaban contendiendo ardientemente por esta doctrina que le fue dada a la iglesia. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que son herejes? Porque los herejes tienen que ser disciplinados de la iglesia. La iglesia no solamente debe disciplinar a aquellos que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio cuando la niña queda embarazada, porque generalmente esa es la causa de disciplina dentro de la iglesia. No, la iglesia debe disciplinar también a aquellos que, por ejemplo, en su oficio, creen y enseñan herejías. Y debe separar de la iglesia a aquellos que enseñan herejías. Los debe disciplinar, los debe excomulgar si no se arrepienten, no solamente de sus hechos, sino que también de sus enseñanzas. ¿Se acuerdan o muchos han escuchado gente hablando de Calvino como un asesino? ¿Por qué? Porque en Ginebra, mientras él estaba ahí, se condenó a Miguel de Cervet como un hereje, y él murió en la hoguera ahí en Ginebra. Por supuesto, a los ojos de nuestra época, esto es totalmente contrario al espíritu de nuestra época. Nosotros creemos en una libertad de pensamiento, en una libertad de fe. ¿Cómo se llama? No, una libre conciencia, libertad de religión. Entonces da lo mismo, pero en el siglo XVI no era así, y según la escritura tampoco es así. No existe libertad de fe. Y los herejes en el Antiguo Testamento debían sufrir la pena de muerte. ¿Cuál era el sentido? Y lo hemos explicado, porque ya hemos explicado algunas de estas leyes. La herejía, la falsa adoración, trae problemas que van incluso más allá de la muerte del cuerpo, sino que matan el alma. La herejía lleva a la condenación eterna. Por lo tanto, el enseñar herejías hace que esas otras personas que aprenden también sean condenadas de forma eterna. Por eso era un crimen que era peor que el asesinato. Porque el asesinato mata nuestro cuerpo, pero nuestra vida eterna no depende de eso. Pero la herejía sí. Bien, la iglesia, como no puede aplicar la pena de muerte porque no es el gobierno civil, solamente el gobierno civil puede hacerlo, la disciplina de la iglesia es la excomunión de los herejes, porque las llaves de la iglesia son espirituales, no es la espada. Los miembros de la iglesia también pueden ser disciplinados por causa de sus herejías o por causa de sus creencias. Y así debe ser. Entonces, nos ayudan en la disciplina de la iglesia, y vean también cómo finalmente toda disciplina es teológica en cierto sentido.
Por ejemplo, nosotros disciplinaríamos a alguien que se casa, un hombre con un hombre. ¿Eso es práctico? Sí. Pero esa práctica está basada en un entendimiento teológico. Porque nosotros vamos a la Escritura para que ella nos diga con quién nosotros nos podemos casar. Y como la homosexualidad, por ejemplo, es rebeldía. Y es quiebra de el no cometerá adulterio, sexto mandamiento, séptimo mandamiento. Entonces, es teológico. Hay iglesias que teológicamente no entienden así y que por lo tanto no disciplinan. De hecho, permiten hasta que sean pastores con no sé cómo se dirá. Entonces, incluso la disciplina es teológica. Para defender nuestra fe también son importantes las confesiones de fe. ¿Cómo yo defiendo aquello que no creo, aquello que no conozco, aquello que no está explícito? ¿Eso también entra dentro de la herejía entonces? Porque, por ejemplo, tú dijiste, herejía puede ser hablar, enseñar. Puede ser enseñada. No, mira, herejía, la herejía es algo muy grave, que no somos nosotros individualmente quienes decimos esto es herejía. Por ejemplo, yo les mencioné, tampoco en la Biblia, así como el gobierno... No, tampoco no es algo explícito. Las herejías generalmente están relacionadas con asuntos de salvación. Y no es herejía en sí mismo, porque herejía además son determinadas por los concilios de la iglesia. Hay herejías que son condenados por los concilios de la iglesia y hay errores doctrinales que también son pecados, igual son graves, pero no son herejías. Por ejemplo, ¿qué herejía? Negar que el Señor Jesucristo es Dios. Eso es una herejía y tenemos concilio y tenemos credo que nos dicen que eso es herejía. Negar la Trinidad. Negar el concilio de Dort niega como herejía el arminianismo. Es una doctrina de la salvación. Y la soberanía. ¿Cómo? Sí, porque está incluida ahí dentro de los cánones de Dort, por ejemplo, que es la imputación de la herejía pelagiana, va a decir los cánones de Dort. ¿Cadi? Usted dice que es una herejía y ya se parte de la En este caso, las iglesias que creen que el 50 días y el 50 años el hombre, por ejemplo, que hablan de postalismo en Chile, ¿eso igual afecta a la salvación? Sí. ¿Eso es arminianismo? Eso es arminianismo, claro. O sea, de hecho, más, eso es pelagianismo. El arminianismo es mucho más cercano a nuestro pensamiento. Hoy día nosotros llamamos arminiano a todos los que, pero eso es pelagiano. El pelagianismo es una herejía fuerte, sí, y por eso es condenada por la iglesia. Ahora, hereje también no son todas las personas que creen en una doctrina. Hereje es alguien que las enseña en un cargo oficial. Un hermano que llegó a la iglesia y que lleva un par de meses en la iglesia, o incluso que lleva algunos años, pero no es alguien dedicado al estudio, no es un hereje, aunque crea una herejía, no es un hereje. El hereje es el que enseña, el que tiene la posición oficial y difunde, claro. A la doctrina bíblica, claro. El ejemplo de Carlino es muy práctico. Lo observé, huía, pero andaba enseñando, andaba publicando. Él publicaba libros y donde iba, de hecho él va a Ginebra precisamente porque, dado los conflictos que Calvino tenía con el gobierno civil de Ginebra, él pensaba que
ahí él iba a encontrar apoyo. Ustedes saben que Calvino no se llevaba muy bien con el gobierno civil de Ginebra, de hecho lo expulsaron. No era el dictador de Ginebra, no estaba ni cerca, porque los gobernantes civiles no lo pescaban mucho. Entonces él va precisamente a Ginebra, arrancando porque los católicos querían matarlo y los otros protestantes también querían matarlo. Si llega aquí, este hombre va a morir. Calvino le escribe, si viene acá, tú vas a morir. No le creyó y fue, trató de causar esa disensión, finalmente no lo consiguió. No estuvieron de acuerdo el gobierno civil de Ginebra de aceptarlo, por una cuestión de fe y también por cómo ellos iban a quedar dentro de la comunidad protestante. Y él fue muerto, pero él era un hereje y le decía que la Trinidad, que el Dios Trino era un monstruo de 3 cabezas. Miguel de Servet. ¿Cómo? Un solo Jesús, claro. Ya, vamos rapidito, que ya nos quedan 2 minutos. También nos sirve en cuanto a la educación de nuestros hijos. Nosotros comenzamos la clase de escuela dominical, queremos que los niños aprendan Biblia este primer año, estos primeros 2 años, comenzando por la vida de Jesús, pero que ellos conozcan la historia bíblica, pero después ellos van a tener su clase también de catecismo. Porque la escritura hay que interpretarla. Y queremos enseñarles una buena interpretación de la escritura. Y ellos van a aprender también el catecismo. Los adultos también tenemos esta tarea de enseñar la confesión de fe, no se me ocurre a mí nomás. Esto siempre es parte. De hecho, los hermanos reformados continentales, ellos tienen sus 2 cultos y en uno de los cultos van a ir enseñando, van a predicar la Biblia, pero siguiendo el modelo del catecismo. Van a usar los pasajes que están en el catecismo para ir en su catecismo, que está dividido en 52 domingos, que para 52, 56. 52 domingos, que tiene el año normalmente. No. Guía también nuestra adoración. Nos ayuda a pensar en Dios correctamente y cómo Él quiere ser adorado por nosotros. También la confesión nos va a hablar acerca de eso. De hecho, el catecismo, cuando va a dividir toda la enseñanza de la Escritura, va a decir lo que tenemos que conocer acerca de Dios y lo que Dios exige de nosotros. Ese es el esquema del catecismo y el esquema de cómo nosotros miramos la Escritura. ¿Quién es Dios? Lo que Él exige de nosotros. Entonces las confesiones de fe son útiles, son muy útiles. Generalmente quien se opone a la confesión de fe son personas que no quieren estar amarrados por la doctrina bíblica y que quieren tener libertad para enseñar lo que ellos quieran. Eso se llama latitudinarismo. Estar abierto a todas las doctrinas, pero finalmente el estar abierto a todas las doctrinas nos va a llevar a no tener ninguna doctrina bíblica. Finalmente no tener una verdad. ¿Willy? Eso es lo que creen en el libre albedrío. Como lo que quiero. Sí, sí. Pero incluso arminianos tienen confesión de fe en ese sentido. Pero claro, básicamente yo puedo hacer lo que yo quiera, puedo enseñar lo que yo quiera. Esa es una enseñanza de aquellos que se ponen al uso de las confesiones de fe. Pero las confesiones de fe, entonces, además de ser mandadas en la Escritura, también son útiles para la vida de la iglesia. Eso. ¿Hay preguntas? ¿No? ¿Ya las hizo? ¿Ya? ¿No? Ya. Vamos a orar entonces. Señor, te damos muchas gracias por este breve, Señor, periodo de estudio, de conversación. Tú quieres, Señor, que tu iglesia esté unida. Quieres que tu iglesia esté unida en la fe, que esté unida en la doctrina. Porque, Señor, así también estaremos unidos en la práctica. Te pedimos, Señor, entonces que tú nos ayudes para que nuestra fe sea bíblica, para que el contenido de nuestra fe sea fiel a tu palabra y podamos, Señor, ponerlo por obra en la iglesia, Señor. Que realmente los oficiales de la iglesia, que los creyentes estemos unidos, Señor, para que podamos caminar juntos, para que podamos, Señor, servirte juntos, para que podamos de buena gana, Señor,
aunque muchas otras cosas nosotros pensemos distintos, en el contenido de nuestra fe estemos unidos, Señor, para que así, Señor, podamos servirte de la mejor manera posible. Ayúdanos, Señor, también para que nuestra confesión de fe no sea solamente de nuestros labios, para que nuestra confesión de fe no sea el primer objeto de nuestro amor, Señor, sino que seas tú quien nos regalaste, Señor, la fe. Y que vivamos, Señor, y te sirvamos a ti, y no a la confesión. Que nuestro estudio de la confesión tenga como propósito tu gloria, Señor, y no la gloria de la confesión en sí misma. Ayúdanos, Señor. Bendícenos, Señor, también ahora en el culto que vamos a comenzar en unos minutos más. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.